¿no es cierto?, de la matrícula de la educación pública escolar. Déjenme irme ahora a Suecia. Suecia es un sistema de educación pública fuerte, tradicionalmente así, de carácter municipal, 1992, una reforma, financiamiento ahora es por alumno, y ese financiamiento además se puede aplicar o pueden aplicar a ese financiamiento instituciones privadas que antes no podían. 2011 o 2010, la matrícula en Suecia de la educación pública cayó de 98% a 88%. Y cayó 88% hacia el año 2006 más o menos y se ha mantenido estable desde ese entonces. Había demanda por diversidad, esa demanda era acotada, ¿no es cierto? Suecia tiene hoy día una educación pública que florece, que mantiene altos niveles de adhesión de la población, a pesar de esta expansión del mundo privado, por así decirlo, con y sin fines de lucro, entre paréntesis. Y la pregunta entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿No es cierto? Y ese es el tipo de cosas que a uno le interesaría tratar de entender bien. Yo voy a tratar de sostener de que las dos experiencias tienen o se explican sencillamente porque en el país escandinavo había una larga tradición de educación pública fuerte, de gran calidad, que se mantuvo y que no sufrió entonces los embates, por así decirlo, del mundo privado que fue detrás de los recursos o de las posibilidades que se abrían. Creo que Chile históricamente su educación escolar fue débil, a diferencia de lo que pasa en la educación superior. La educación superior fue tradicionalmente fuerte y mantuvo su fortaleza a pesar de todos los cambios las ha mantenido. Es interesante ese contraste. Es cierto que la matrícula de educación superior provista por las instituciones estatales es relativamente baja hoy día en el contexto nacional, ¿no es cierto? Pero aún así sigue seleccionando a los mejores alumnos definidos por los instrumentos que tenemos. La gran diferencia es que el diseño de las instituciones estatales de educación superior fue desde el principio fue fuerte, ¿no es cierto? En cambio, las instituciones de educación escolar fue siempre muy débil. Por distintas razones, ¿no es cierto? Salvo los liceos selectivos, que van quedando bastante pocos, digamos, a pesar de que ahora se intenta expandirlos, digamos, pero sin que se sepa cuál va a ser el éxito de esa política, ¿no es cierto? Hay muchas razones para eso: insuficiencia de recursos, de alguna forma fue una educación capturada por grupos de presión, etcétera, etcétera. Todos fenómenos que de alguna forma la educación superior logró sobrepasar, a pesar de que ha sido castigada los últimos 30 años en forma bastante significativa. La situación actual. Hoy día hay un conjunto amplio de políticas, ¿no es cierto?, que abordan diversos frentes y que ayudan a explicar un poco los cambios de tendencia que hemos observado recientemente. Cuando digo estos cambios de tendencia, cuando uno mira las pruebas nacionales y las pruebas PISA, aunque sean incompletas realidades, ¿no es cierto?, lo que uno observa es un aumento, por así decirlo, en los desempeños y una reducción en las brechas de desempeño entre estudiantes de mayor y menor nivel socioeconómico. A pesar de todas las deficiencias que pueda tener nuestro sistema escolar, ¿no es cierto?, uno empieza a observar esos cambios. Por supuesto que son cambios que todavía nos mantienen muy lejos de los niveles que nosotros querríamos tener. Pero es sintomático que estemos arriba en América Latina, ¿no es cierto?, con la excepción de Cuba, que no participa en estas pruebas, pero sabemos que en los niveles primarios, tercero, cuarto básico, siempre están muy arriba respecto al resto de América Latina. Pero haciendo esa excepción, Chile, las pruebas PISA, las pruebas aparece
en un lugar destacado dentro de América Latina y acercándose a los países de menor desarrollo en el mundo de la OECD. Ahora, más allá de esto, creo que si uno mira esta historia, ¿no es cierto?, el elemento común, a pesar de todos estos cambios en política en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, el elemento común es que la educación pública escolar sigue estando muy debilitada. Y hay una serie de problemas, ¿no es cierto?, asociados a esto que se pueden discutir en su propio mérito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los conocidos problemas de formación de docentes, de atracción y retención de profesores en el sistema público y en general en el sistema escolar, docentes y directores sin incentivos para trabajar en establecimientos vulnerables, por ejemplo, ¿no es cierto?, poca atención todavía a educación preescolar, discusiones respecto a cómo debe ser el sistema de financiamiento apropiado, tiene que haber, si hay financiamiento compartido, cómo tiene que responder el financiamiento público, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que se pueden discutir y que se pueden analizar a la luz de estos elementos. Al mismo tiempo tenemos una marea de cambios institucionales que va a tensionar al sistema escolar en los próximos años. ¿No es cierto? Tenemos superintendencia de educación, tenemos agencia de calidad, tenemos un proyecto en ciernes de educación pública, de reorganización de la educación pública, tenemos discusión respecto de cómo diseñar la subvención, hay proyectos en el Parlamento, ¿no es cierto? Va a haber un proyecto de carrera profesional docente en marzo, todo eso está reglamentado, hay una ley, digamos, que se aprobó en enero que fija todos los plazos en esta dimensión. Entonces es un sistema que va a estar muy tensionado y creo que es la oportunidad, entonces, para en ese contexto pensar bien cómo fortalecer la educación pública. Y este es un desafío mayor. Ahora, lo lamentable en este análisis sería que nos quedáramos solo en reconocer un fortalecimiento institucional. La educación tiene una dimensión mucho más integral, ¿no es cierto? Y este es un elemento, la educación pública, toda la educación en general, pero la educación pública en particular, tiene que tener un análisis, un enfoque mucho más integral. Una de las debilidades del informe que yo coordiné es justamente que se concentra, en parte porque ese era el mandato, solamente en la parte institucional, ¿no es cierto? Y no aborda otros aspectos que pueden ser tremendamente importantes. Desde luego hay que discutir en serio cuál es el financiamiento, hay que resolver los problemas de arrastre que pueda tener el sistema, o no que pueda, sino que tiene el sistema público. Y también hay elementos que hacen muy poco eficaz el sistema escolar en su conjunto en Chile. Tema central, pero no el único, profesores, como mencioné hace un rato. El desafío general, ¿no es cierto?, yo tenía un gráfico para tratar de mostrar esto, pero se los cuento, es avanzar hacia mayor calidad y equidad, ¿no es cierto? Y cuando uno ve el contexto internacional, ¿no es cierto?, ve distintos modelos de educación, ve sistemas con más provisión pública y sistemas con menos provisión pública, ve sistemas con mayor selectividad académica, no selectividad de otra naturaleza, ¿no es cierto?, sistemas con menos selectividad académica, ve en general un panorama relativamente amplio, ¿no es cierto?, de países con características muy distintas en sus sistemas educacionales, pero sin embargo logran combinar razonablemente bien, ¿no es cierto?, los objetivos de calidad y equidad. Sistemas poco selectivos, mayoritariamente públicos, Finlandia es un ejemplo. Sistemas mayoritariamente privados, selectivos académicamente, Hong Kong. Sistemas poco selectivos, mayoritariamente privados, Holanda. ¿No es cierto? O sea, uno tiene un conjunto de sistemas escolares con distintas características. Hay, por supuesto, algunos elementos comunes en todos ellos. Desde luego,
lo que yo mencionaba, ¿no es cierto?, formación de profesores y una selección rigurosa de ellos. Ninguno de ellos tampoco tiene un sistema de financiamiento compartido. Es un tema que creo que hay que discutir. Ahora bien, en una sociedad plural, y aquí es la tensión que de alguna forma estamos viviendo en Chile, que creo que forma parte de la discusión, ¿no es cierto? Las personas de distinta formación u orientación cultural pueden expresar sus modos de vida dentro de una esfera cultural particular, pero deben ser tratadas igualitariamente en un ámbito público común, ¿no es cierto? La educación, curiosamente, es un campo fértil para expresar ambas esferas o para satisfacer ambas esferas. La idea de un ámbito público común, ¿no es cierto?, pero también es una forma de expresar modos de vida dentro de una esfera cultural particular. Y creo que el país no ha resuelto bien esta tensión, aunque implícitamente ha tratado de hacerlo, ¿no es cierto? Tiene un sistema mixto histórico y ha establecido ciertos criterios generales para que ese sistema comparte. Por ejemplo, históricamente había un currículum nacional que tiene que ser satisfecho en forma bastante estricta por todos los establecimientos. No se fiscaliza tan bien, pero la práctica es que ese currículum se respeta. Permítame hacer un contraste con Finlandia. Todo el mundo va a la educación pública, pero no tiene un currículum nacional. Cada establecimiento es dueño, entre comillas, de su propio currículum. Y muchos países efectivamente no tienen currículum nacional. Aquí hay una tensión que yo no sé, que pertenece más bien al ámbito político, ¿no es cierto?, que al ámbito técnico, donde de alguna forma tienen que zanjarse. Y se han zanjado de distintas formas en distintos países, pero más allá del modelo que esos países han elegido, y vuelvo entonces a rescatar el punto inicial, todos estos países han asegurado una educación pública fuerte, de calidad. Creo que eso es clave en el debate actual. Creo que estamos muy lejos de ello y debe ser una prioridad fundamental. ¿Cómo se logra? Es la gran interrogante. Cuando uno mira al resto del mundo, ¿no es cierto?, en gran parte de estos países que de alguna forma miramos con atención, los establecimientos públicos están radicados en los municipios. Es una paradoja esto, ¿no es cierto? Ahora, son municipios mucho más fuertes, son, por así decirlo, establecimientos con profesores mucho más empoderados, sin la falsa autonomía que tienen de alguna forma nuestros profesores en Chile, ¿no es cierto?, con un control mucho más estricto de los directores, pero al mismo tiempo mucho más profesionales que en nuestra tradición. Ahí hay un gran desafío. Otros modelos posibles, ¿no es cierto?, son los distritos escolares, son los padres con participación de organismos centrales o intermedios, ¿no es cierto?, un modelo neozelandés, que los establecimientos mayoritariamente están a cargo de los padres, pero integran dos enviados, entre comillas, del Ministerio de Educación. Tenemos modelos mixtos, donde los establecimientos están en los municipios de primaria y los establecimientos secundarios dependen de una región intermedia como la provincia, el caso de Japón, ¿no es cierto? O sea, los modelos de cómo organizar la educación pública son tremendamente variados. Y junto con esto, cuando uno tiene una educación pública y quiere que esta educación sea democrática, ¿no es cierto?,
Surgen preguntas adicionales, cómo se generan los equipos superiores,